Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión hice un tren navideño. Mide 40 centímetros de aquí hasta acá. Espero que les guste. Ustedes pueden cambiarle los colores, lo que les falta por decorar. Bueno, es que yo lo voy a decorar más, pero en eso lo hago con un video corto porque ya se me va a hacer muy largo este video. Miren, yo ya había tejido este osito antes. Y esta es una que tengo aquí siempre, sentadita. Entonces, se me hizo muy lindo ponerlo ahí. Espero que les guste. Lo pueden hacer de jengibre. Solamente será cambiar los colores y los detalles. Pero espero que les guste. Es algo muy, muy sencillo y que creo que les va a gustar. Ahí está. ¿Saben? Pueden ponerle más vagones. No sé. Ay, perdónenme, me estuve aguantando y no pude. Pero espero que les guste. Mide 15 centímetros de alto aquí y 9 centímetros en los vagones. Me dieron la idea de ponerle el humo así. Me gustó la idea. Gracias, Berta. Espero que te guste y me regales una manita arriba, un lindo comentario. Y si no estás suscrito, que ojalá te suscribas y que le des a la campanita para que te avisen cuando ya os suba cada video, ¿ok? Espero que te guste y a continuación doy la lista de materiales. Ok, vamos a hacer ahora una locomotora, o bueno, un tren navideño. Entonces, voy a hacer primero la locomotora y ahorita les pongo lo que es los vagones, ¿ok? Entonces, para la locomotora vamos a necesitar una lata. En mi caso es una de, ya saben qué, porque si no me van a censurar el video. De lo que toman en los fines de semana. Entonces la partí a 7 centímetros de aquí a acá. De aquí, bueno, de aquí de la orilla, de aquí, son 7 centímetros. Acá. Son 7 centímetros. Y la partí con un cúter. La rellené con papel. Y esta es la parte de enfrente de la locomotora. Así. Yo utilicé esta caja de Nixon, pero van a hacer ustedes una caja de 10 por 8 en las 4 caras y unas 2 caras de 8 por 7.5. ¿Cómo las van a hacer? Espérense. Así. Va a ser bueno, aquí va más elevado. Ok, estas van a ser de 8 por 7.5. Estas son de 8 y este es de 10, de 10, 10, 10 y aquí es 8, 8, 8, 8, 8 y aquí es 8 y aquí 7.5. Esta es la caja que necesitan. Esta parte no, pero. ¿Ok? Y le van a poner pestañas. Espérense. Aquí. Aquí. Aquí.
acá, así. Y va aquí la pestaña. Aquí también lleva pestaña. ¿Ok? Ah, no, espérense, aquí no lleva pestaña porque llevo estas. Ya con estas ya quedó. Entonces no pongan pestañas de aquí, pero todo lo demás sí. Entonces, van a hacer esta caja. Esta caja es esto. Es este. ¿Ok? Ahorita les dejo la foto en la página de la casita de Puchis en grupo, porque ahí puedo subir este tipo de cosas si no me dice nada. ¿Ok? Entonces, lo dejo ahí. Necesitamos otro cuadrito de 9 por 9 para ponerlo aquí arriba. Va a ir esto así. Necesitamos otro de 9.5 por 2 centímetros. Esto es la chimenea de aquí adelante. Vamos a necesitar 2 palitos planos de paleta, pero delgados. Estos los consiguen en las tiendas de esencias. Bueno, aquí le dicen así en México, donde venden semillas y todo eso. ¿Ok? Si no, yo los conseguí en Prichos también. ¿Qué más? Vamos a necesitar... Creo que son... A ver, espérenme. Creo que son... 4, no. Creo que son 2. No, sí son 4. 4 círculos. Estos los consiguen en Walmart. De 3 centímetros de diámetro. Y 2 de 2 centímetros de diámetro. Estos los venden juntos. De hecho, venden la bolsita y nada más que la última vez que fui no había, pero es cuestión de ir tanteando. Me faltan otros tubitos que van aquí encima, pero esos los voy a hacer. Ay, no sé. Estoy pensando con qué los voy a hacer. Pero creo que es todo. Y entonces, vamos a rellenar con papel estraza o periódico. Es que el periódico ya no lo consigo. La lata. La caja también la voy a rellenar con papel estraza, que quede durita. ¿Ok? Así. Y la voy a forrar. Espérame. Y la voy a tapar con Durex. No me afecta mucho el que esté pegado con Durex porque voy a forrar, como ya me conocen muchas, nada más voy a forrar tejido toda la caja. Entonces, ahorita todavía no les doy los colores del estambre. Primero quise enseñarles cómo está lo de la caja. Así. Y dije para que vean cómo se envuelve. Ay, perdónenme. Yo sé que es molesto el ruido. Pero quería que lo vieran cómo voy reforzando la caja. Para que al momento de que quede envuelta no se abra ni nada. Y me falta esta parte. Entonces,
Ahí está. Entonces ya quedó. Y vean, quedó dura. Porque la necesito dura para que no se me apachurre. Igual que la camioneta. Entonces, el 8 por 7.5 va a quedar arriba. Y esto lo vamos a coser después. Primero hay que forrarlo y luego ya lo pegamos con costura. Entonces, esto va a quedar así. El techo va a quedar aquí. Va a quedar, bueno, así. Van a quedar las dos. Yo sé que se ven pequeñas, pero vamos a hacer algo en la orilla, como las llantas. Y esta va aquí. ¿Ok? Así. Voy a recortar el palito, no se preocupen. Va a quedar así. ¿Ok? Y necesitamos unos tubitos acá también. Ahí ser unos tubitos. Ahorita les digo de cuánto. Ok, voy a necesitar dos cuadritos de 5.5 por 4.5. Van a ir cada uno en uno de los lados. Va a ir así. Como forma de tubito. Así. Van a ir en esta parte. ¿Ok? Entonces, vamos bien. Va a ir así y esto va a ir aquí pegado. Y luego va a ir así un poquito salido. Así. Y va aquí el palito. ¿Ok? Entonces, los palitos más o menos tienen que medir hasta aquí. Dejen marco. Ay. Tienen que medir, por si no consiguen de este tipo, pero consiguen otro tipo de palito, 14 centímetros. ¿Ok? De largo. Entonces, no voy a ir armando ahorita nada más que los tubitos. Los voy a pegar con el Durex, y de 9.5 por 2. Entonces, déjenlos pego por fuera y regreso. Ok, miren, ya los enrollé. Los de 5.5 por 4.5. El 4.5 es donde tienen que coincidir las dos orillas. Y ya también pegué el de 9.5 por 2. Y es donde está de 2 centímetros, es donde debemos pegar. Entonces, haciendo esto a un lado, voy a comenzar. Voy a comenzar dando el material. Espérenme. Ok. Necesitamos hojas rojas para forrar las piezas de los vagones. Necesito 2 piezas de 8 por 6.7, dependiendo cómo te quedó el fondo de tu vagón. Necesito 2 para los 2 vagones. Y necesito 8 piezas de 8 centímetros por 5.2 centímetros. Cada piececita la vamos a ir a forrar con el papel rojo. ¿Ok? Por eso les pido el papel. Los patrones de esto están en la página de Facebook, la casita de Puchis Grupo, y ahí están todos. Les tomé las fotos para que vieran cuántos necesitan. Aquí les pongo por 2 y por 8, para ver cuántas piezas necesitan de cada una. Ok, voy a dar la lista de materiales. Voy a utilizar el color blanco para el techito de la máquina y lo de nieve, lo que lleva nieve.
Voy a llevar el color amarillo en vez de color dorado. ¿Cómo ven? O metemos cristal. No, creo que en amarillo. Vamos a meter color amarillo en lo que son estos tubitos que lleva al lado la máquina y algunos detallitos. Voy a usar el negro para los detalles, como delinear y cosas así, ¿ok? El color café lo voy a usar para hacer las rueditas. El negro también es para algunos marcos de las ventanas. Voy a usar el rojo para la parte grande ¡ay! Concéntrate. De la máquina. Entonces, voy a usarla en rojo. La parte de enfrente de la máquina la voy a hacer en verde. Y este va a ser para los vidrios. Ese angorita, ándale pues. Es estambre cristal en tono gris con plateado. Miren. Creo que se ve que brilla. Creo que sí. Miren, trae toques en plata. Entonces, este es para los vidrios, ¿ok? Vamos a utilizar un gancho del número 3. Y creo que ya. No sé si 2.5 para los vidrios. Estoy pensándole, pero... Y voy a utilizar... voy a utilizar... No, pues no sé. Otro tono de verde. Voy por él para... ¿Se acuerdan que en la camioneta hice una guirnalda de verde? Voy a hacer lo mismo para decorar los vagones. Voy a usar un tono verde fuerte. Voy por él. Miren, este es el que les digo que voy a usar para las guirnaldas. Es muy diferente el tono. Este es para la máquina y este es para las guirnaldas. Entonces, creo que es todo. Creo que sí es todo. Espero que les guste y que me salga. Bueno, aunque ustedes ya vieron el video. Y los vagones creo que van a ir en rojo. También. Voy a necesitar 2, 6, 8 círculos de, ¿qué dije? De 2 centímetros, ¿verdad? Sí, de 2 centímetros de diámetro. No, 10. 2, 4, 5, sí, 10. 10 porque son para los vagones, para la máquina. Por eso necesito 10. Luego necesitamos 4 de 3 centímetros de diámetro. 2 palitos de 14 centímetros por 0.5 centímetros de ancho. La lata de... ¿Ya saben qué? Una lata de cerveza. No creo que me censuren, pero quién sabe. Entonces, y lo de los vagones, ahorita les voy explicando, porque tal vez nada más le ponga refuerzo y tengamos que forrar el cartón en rojo para que queden huecos los vagones, ¿ok? Y no sé si les ponemos algo de adorno. Voy a ver eso, porque entonces sí me tardaría todo el fin de semana en tejerlo para que quede todo decorado. No sé si hacer cajitas forradas de regalo, cosas así. Entonces, veo.
Y vamos a ver qué más. Creo que ya. Entonces, quizás uso accesorios para los obsequios que vayan detrás de la... Ay, detrás de los vagones, ¿ok? Entonces, pero eso lo vamos viendo. Y quizás necesito cartoncito para para también hacer los regalitos. Entonces, vamos a seguir. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Saben qué? Creo que me falta cordón o listón para unir los vagones. Nos falta un listón. Yo creo que le meto un listón delgado en color amarillo, como de medio centímetro o 1 centímetro de ancho, el listón, para ir pegándolo por abajo de los vagones y que quede pegado a la máquina. ¿Ok? Sí, yo creo que sí. Entonces necesitamos como medio metro. No, yo creo que más. Mejor compren el metro de listón amarillo. Déjenlo traigo. Ok, y resultó que tenía dorado. Entonces, este tono va a quedar bonito. Y entonces mide .7 de centímetros de ancho. Y miren, tengo más de 1 metro. Entonces, para pasarlo por debajo de los vagones y de la máquina, para que jale, según esto, todo lo de atrás. Entonces, creo que ya es todo. Y vamos a comenzar con el techo de la máquina, que creo que es lo más rápido y fácil. Ok, miren. Vamos a comenzar haciendo cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Medimos. 16, 17, 18, 19, 20. Medimos. No, miren. Quito. Son 18 cadenas más una. ¿Ok? Entonces, a partir de la segunda cadena vamos a tejer punto por punto. ¿Sale? Les enseño cómo voy sacando el patrón para que si ustedes la quieren de otro tamaño, aquí sí no aplica el de cambiar el estambre, porque necesitan hacer primero la estructura y luego tejer sobre ella. Entonces, ¿vieron? Saqué el ancho del cartón. Parece que queda muy justo, pero va a crecer como medio centímetro de este lado y medio de este. O sea, como 3 milímetros, algo así. Porque al tejer, acuérdense que crece el estambre, o sea, crece el tejido. Entonces, yo lo tomo justo lo del cartón, porque sí quiero que sobresalga un poquito para coser la parte de arriba y la parte de abajo. Ya sé que me van a decir que la parte de abajo no se va a ver. No, pero necesitamos que quede duro. Entonces, una manera de hacerlo duro es tejiendo ambos lados y que esto sirva como un refuerzo dentro del tejido. Entonces, giro el tejido y de la vuelta 2 ala. Y ahorita se las pongo porque acuérdense que estoy tanteando. O sea, bueno, no estoy tanteando. Más bien apenas empecé. Y ahorita les digo el número de vueltas que voy a hacer. Voy a hacer como unas 20 vueltas a ver si llego y regreso. Pero es tentativo. Ahorita les pongo aquí en la pantalla cuántas vueltas fueron. ¿Ok? Entonces, lo tejo, termino la vuelta, giro el tejido y subo con una cadena. ¿Ok? Así como lo hice ahorita. Miren. Y estoy tejiendo punto por punto.
Y necesito ponerme un suéter porque hace mucho frío. Y estoy con que me lo pongo y no me pongo nada. Me voy a enfermar si sigo así. Espérame, aquí. Termino la vuelta. Giro el tejido, subo con una cadena y vuelvo a comenzar. 18 puntos bajos en estas vueltas. ¿Ok? Ok. Miren, terminé la vuelta 15. Voy a dejar estambre bastante para unirlo. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer otro igual con 18 cadenas más una y tejo 18 puntos bajos y tejo de la vuelta 1 a la 15 y regreso. Igualita, otra igualita. Una disculpa, les dije que eran 15 vueltas y conté mal, son 17. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 17. Ya decía yo, hice las 15 y no me salió. Dije, ay, pero sí soy. Ok, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner el cartón en medio. Y vamos a coser alrededor. Yo sé que me van a decir, ¿por qué no le diste la vuelta? O sea, hacer más vueltas y nada más doblarla. Quiero que se vea el efecto de la orilla. Entonces, si yo lo hubiera seguido así y doblar, no me da ese efecto. Entonces, por eso quiero que se vea así. Entonces, voy a hacer punto por punto la unión. ¿Ok? Y la voy a hacer arriba y abajo. ¿Ok? Para que se haga el bordecito que les digo. Entonces, así la rodeo toda y meto el cartón antes de cerrar la última vuelta, el último lado. ¿Ok? Entonces, lo uno y regreso. Este tren está hecho para adorno. No creo que resista el aguante de un niño o de algo así. Entonces, para que tomen sus consideraciones, porque muchos me dijeron que la camionetita era para un nietecito, pero no creo que aguante el trajín de un niño. Entonces, si lo van a hacer para un niño, les sugiero que si les refuercen las cajas o algo, porque los niños tienden a subirse a las cosas. Entonces, en una sentada, pues lo van a despartajar todo. Entonces, por eso, traten de ponerle algo duro. Si es para un niño, usen cartón de caja. De esas que llevan doble... que están hasta muy macizas, que sirven hasta para hacer muebles. Que de hecho quiero unas así para hacer un mueble aquí en mi espacio. Pero voy a ver. Miren, aquí ya llegué. Aquí en la orilla, que no tiene cadena, yo le tanteo dónde está la cadenita para que tenga el mismo efecto. ¿Ok? Entonces, así lo hacemos y regresamos. Vean. Si ven que tienen que recortar un poquito la tapa, no se preocupen, recórtenla. No por unos milímetros nos va a afectar, ¿ok? Entonces, yo lo jalo a que se ajuste y vean cómo queda la orilla, ¿ok? Ok, miren, a mí sí me quedó justito. Eso sí, estiré un poquito para que quede al tamaño. Y esto va a ir dobladito así. Va en esta parte. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a forrar esta.
Esta va en rojo. A ver. Vamos a forrarla en rojo. A ver, así. Ok, son 20 cadenas más una y tejo 20, a partir de la segunda cadena tejo 20 puntos bajos. Y vamos a forrar la parte de 10 centímetros. Ok, voy a rodear. En esta parte sí me conviene rodear las 4 caras. Ok, entonces voy a tejer en la vuelta 1, 20 puntos bajos. Los tejo y regreso. Así, punto por punto. Ok, giro el tejido, subo con una cadena y otra vez. En la vuelta 2, 20 puntos bajos. Vamos a tejer de la vuelta 2 y ahorita les marco el número de vueltas que van a hacer. Ok. Disculpen que lo haga así, pero es que como apenas voy haciéndolo, tengo que ir viendo cómo voy a forrar la cajita. Entonces, los números de vueltas las sé hasta que termino de forrar. Entonces, así vuelta por vuelta, lo tejo como lo hice en la vuelta 2 y regreso. Yo creo que han de ser como unas 70, 80 vueltas. Sí, esto es de paciencia. La verdad sí es mucha paciencia de estar tejiendo. Igual que la corona, que eran vueltas y vueltas y vueltas y no terminaba. Y dije, ay, no, creo que no me va a dar ni el tamaño. Pero sí, la paciencia queda algo bonito. Nos recompensa con eso. Porque sí, esto es de paciencia. Entonces, lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, miren. Le tuve que quitar 2 vueltas porque se me hizo como muy grande, pero depende mucho de cómo tejan ustedes. Les voy a marcar que fueron 18 puntos en vez de 20 y me dan 14 vueltas por cada lado. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Son como 56 vueltas en total. Las voy a tejer y regreso. A ver si me sale. Entonces, al final les pongo cuántas ocupé yo, pero esto es independiente de cómo ustedes vayan tejiendo y si les quedan bien. Tienen que ajustarlo a su caja, a todo. Entonces, a mí me está quedando así, pero les estoy enseñando cómo irlo haciendo para que ustedes vayan forrando. Ok, miren. ¿Ven que les dije que tentativamente eran 56 vueltas? Pues no, fueron 60. No sé cómo, no sé ni por qué, pero vean, son 60 vueltas. Entonces, voy a hacer esto. Voy a rematar cortando un poco de estambre, o sea, dejando estambre para unirla. Entonces, voy a unirla, ensartamos la aguja. Les digo que depende mucho también de cómo tejan. Si van a tejer aguadito o tejen flojito, digo, apretadito, cosas así. Entonces, todo eso depende de cómo vayan tejiendo. Entonces, voy a hacer esto. Uno punto por punto. Eso sí, la unión la voy a dejar en una esquina. ¿Ok? Así. Y ahorita la pegamos. ¿O quieren que la peguemos de una vez? No, vamos a pegarla. Primero voy a pegar. ¿Saben por qué? Así no se me mueve esto. Y después me va a costar el doble el pegarlo. ¿Cómo le vamos a hacer? Ok, empiezo de este lado con silicón líquido.
y lo pego, pero de tal manera que no llegue a las orillas. ¿Por qué? Porque voy a coser también las orillas. Entonces, si yo lo llego a pegar totalmente, miren, pues no se va a poder. Necesito que sí toque las orillas la caja, pero no el resistol. Toda esta orilla tiene que quedar libre de resistol. Luego hago lo mismo. Miren, no lo hago a la orilla. De este lado no me preocupa tanto, pero de estos de arriba y abajo sí me preocupa. Vuelvo a estirar. Vuelvo a pegar. Y aún así conservo las orillas libres porque voy a pegar la última orilla, la voy a pegar. Entonces, hago esto. Así. Y queda la última. Más vale desbaratar a tiempo que a que después me cueste más trabajo. Entonces, nada más hago esto. Y vean, como no puse resistol aquí, yo puedo pegar. Ya puedo coser ahí. ¿Ok? Uy, huele raro. Entonces, ahora sí, empiezo a unir. Así, punto por punto. Este lo voy a que quede adentro. Ahí está. Así. Uy. Así. Este tipo de cosas es muy fácil hacerlas, nada más que lo difícil es hacer el armazón. No tanto el cubrir el armazón con el tejido. Entonces, yo creo que hay chavas que los hacen sin armazón. Yo la verdad las felicito porque realmente yo siento que sí necesitas un armazón para que le des forma a los ángulos, o sea, si no te va a quedar como globo, como inflado, como bien raro. Miren, entonces aquí voy a rematar. Y entonces a mí me gusta que queden como cuadraditos. Entonces, hay unas formas que muchas, o sea, por ejemplo, a muchas no les gustó mi camioneta que porque era muy cuadrada. Sí, pues sí, la verdad sí, pero es muy difícil hacerle la forma que tenían las antiguas camionetas. ¿Qué vamos a hacer? Ahora voy a hacer la parte de arriba. Miren, lo más fácil es, vean las vueltas. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 vueltas. Entonces, voy a medir cuánto mide de este lado. Ok, miren, voy a hacer 15 puntos, 15 cadenas más una. Ok, y a partir de la segunda cadena tejo punto por punto. Son 15 puntos bajos, lo tejo y regreso. ¿Sale? Así, punto por punto. Ok, ya la tejí, giro el tejido y hago de la vuelta 2 a la 15, punto por punto, tentativamente. Si es otro número, yo lo pongo aquí en el video. Entonces, tejo en cada vuelta 15 puntos bajos. Vamos a ver.
Sí, miren, sí quedó. Entonces, cada vuelta es 15 puntos bajos, subo con una cadena y empezamos otra vez. De la vuelta 2 a la 15 tentativamente. No sé si es 14 o 15, pero uno de esos dos números es. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, miren, sí fue a la vuelta 15. Y entonces, remato, pero dejo mucho estambre para unir. Ok, vamos a hacer lo mismo que hicimos con... ¡Ay! Casi se me cayó el resistor. Espérenme. Vamos a poner el silicón, pero sin pegarse a la orilla, porque vamos a coser. ¿Ok? Ay, no, yo dije, ya tiré todo el silicón en mi blusa. Ok, con mucho cuidado vamos a colocarlo. ¿Ok? Entonces, al igual que la otra, vamos a hacer punto por punto. Y le voy a ir girando. Vamos cerrando, voy girando. ¿Ok? Estoy pensando... No, mejor no. Es que este blanco va así. Así. Pero mejor después lo pego bien. Primero cosemos esto. Porque también hay que coserlo. O sea, tengo que coser el techo blanco. A la parte esta roja. ¿Ok? Entonces, lo unimos y hacemos otra igual para la parte de aquí abajo. ¿Ok? Entonces, ya saben, yo reciclo todas las cajitas de que me salgan porque es que la verdad uno nunca sabe cuándo los va a necesitar. Y de hecho voy a ver si tengo para hacer los vagones y que sea más fácil, pero estoy pensando que creo que los vagones los tengo que dejar huecos para que podamos meter cosas, pero estoy pensando cómo hacerlo. Todavía no llego a ese paso. Prefiero vivir el presente y no vivir en el futuro. No, no se crean. Lo que pasa es que cuando no sé por dónde atacar los problemas, así le hago. Primero me preocupo por lo que tengo enfrente y después voy viendo lo que va más allá. Entonces, ahorita vamos a terminar la locomotora y después ya terminamos los demás, los vagones. Entonces, así. Sigo uniendo. Remato cuando termine de unir y ya. Ok. Miren, ya hice los dos lados y ya quedó. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con mucho cuidado, porque pues si corta esto, voy a forrarla en color verde. O bueno, sí, para después pegar esto así. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer lo que es la base y vamos a hacer un cilindro. Ok, vamos a comenzar con 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. En la vuelta 2 vamos a hacer una cadena y hago un aumento en cada punto. ¿Sale? Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo
y regreso. A ver, ahí está. Un punto bajo, un aumento. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? 2, 3 y el aumento. Ok. En la vuelta... a ver, espérenme. Es que creo que le voy a rellenar aquí. Así. Porque si no, se va a sumergir eso. Sí. Entonces, vamos a hacer una vuelta más. Entonces, en la vuelta 6, vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, 3, 4 y un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 7 vamos a hacer una cadena y tejo punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Son 36 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Sale? Así. Punto por punto. Ok. Tentativamente vamos a tejer de la vuelta 8 a la 20, punto por punto. Ok. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Estoy pensando si ponerle una tapita aquí de cartón. Y les voy a decir por qué. Es que creo que necesito cerrar eso. Así. Para que quede más fuerte. Entonces, yo creo... Déjenme. Ahí está. Sí la corto. Entonces, así. Y ya quedó. Ay, disculpen, suena mi sillón. Ok. Ahí está. Y la voy a pegar así. Lo pego con el Durex y regreso porque si me da pendiente que me corte o algo por no pegarla. Y vean, ya la tapo y regreso. Ok, miren, ya quedó, ya lo tapé y este va aquí. Ok, para que quede un poco liso. Entonces, tejo de la vuelta 8 a la 20 tentativamente. ¿Por qué digo tentativamente? Porque no sé cuántas vueltas me lleve cubrir la lata. Entonces, lo tejo y regreso. ¿Sale? Entonces, lo tejo y regreso. Ah, el de la vuelta 8 a la 20 ya tomamos el punto completo.
¿ok? Ya no tomo nada más la cadenita de atrás. Es el punto completo. ¿Sale? Ok, ni mandado a hacer. Vean, estoy pensando que no vale la pena hacer el fondo. Entonces, vamos a cortar y voy a rematar. ¿Ok? Así. ¿Y qué vamos a hacer? Voy a unirla a la parte de la roja. Entonces, vamos a hacer esto. Voy a tomar la parte más larga para que quede así. ¿Ok? Entonces, lo pego a la orilla. Y vamos a hacer esto. A ver si de churro no ocupé. No le dejé pegamento. Porque ese es un problema. Que si tiene pegamento, como ya estoy sintiendo, va a estar un poco complicado. Lo voy a centrar. Y va a quedar así. ¿Ok? Entonces, lo que podemos hacer también es pegar esta parte. Así. Y lo vuelvo a acomodar. Así. Y ya quedó. Entonces, ya nada más falta reforzar, que es cosiendo. Lo coso, pellizquito arriba, pellizquito abajo. Así. Esto es paciencia, pero sí se puede. ¿Ok? Entonces, lo termino de coser y regreso. Ok, ya quedó. Y entonces, voy a hacer esto. Voy a pegar el techo. Pero este va a estar un poquito más complicado porque lo voy a dejar que sobresalga un poquito. Ahí está. ¿Ok? Y entonces, hago un pellizquito en la esquina y hago esto. Así. Otra vez. Hoy sí necesito comprar la aguja curva, pero la estuve buscando y no la encontré en la parisina. Porque para estos casos, pues sí necesito la aguja que dé la vuelta. Porque ahorita es fácil, pero del otro lado me va a costar más trabajo. Porque necesito levantar el techito. Y vean. Hoy se ve raro, ¿eh? Y es que van así. Va una, dos. O sea, le falta lo gordito de las llantas. De las ruedas. Y esto va así. Y va acá. Se supone que va aquí en medio. Y esto va acá. ¿Ok? Y este va aquí. Va aquí. Ay, es que espero que salga mi idea, porque si no, no me va a salir. Entonces,
así uno también la otra parte y dejo que salga un poquito de techito para que quede bien. Y es la última puntada. Ahí está. Y aquí. Remato. Así. Ok. Espérenme. Que creo que cerré antes de tiempo. Y todavía me faltaba estirarle un poquito. Ah, ahí está. Ok. Ya lo corto. Así. Así. Ok. Y hago el otro lado. Ok. Miren. Ya quedó. Entonces, me falta. Vamos a hacer las ventanitas que van aquí. En los 3 lados. Y entonces, para eso lo voy a tejer con el gris. Yo creo que le pongo doble punta para que quede bonita. Espérenme. Ok, miren. Ya hice las 2 ventanitas de estos lados. Más me falta esta. Vamos a hacer otra igual para acá atrás. Es exactamente igual. Vamos a tomar el estambre cristal. Yo le puse doble hebra, pero tú puedes dejarlo con una hebra simple, pero cambias el gancho al 2.5. Y vamos a hacer 8 cadenas. A ver, espérenme. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, más una. Y a partir de la segunda cadena, tejo punto por punto. Son 8 puntos bajos. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5. Ay, se me zafó. Es que aquí sí tengo que tener cuidado que no zafe las 2 hebras, porque si no, 6. Espérenme. 6, 7, 8. Ok. Giro el tejido, subo con una cadena y tejo otra vez 8 puntos bajos. Tejo de la vuelta 2 a la 7, punto por punto, lo tejo y no remato. Y antes de terminar el último punto, regreso. ¿Ok? El último punto de la vuelta 7. Entonces, de la 2 a la 7, punto por punto, lo tejo y regreso. Ok, miren, al terminar la vuelta 7, dejo el último punto sin terminar y corto. Clavo y jalé los dos, miren. Entonces, vamos a cambiar a color café. Los tonos los puedes escoger tú, ¿eh? Yo doy una sugerencia, pero tú puedes escogerlo. Entonces, cierro con el color café,
doblo ay, perdónenme. Voy a volverlo a hacer. Doblo la punta del color café. ¿Ok? La doblo. Y entonces cierro con el color café. Cierro la vuelta. Jalo el plateado. Y hago un amarre. Ay, perdónenme. Hago un amarre con el café y el gris. Bueno, que es plateado según esto. Ahí, así. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Ay, espérame. Ahí está. Entonces, así quedé. Hago una cadena y aquí hago un punto bajo. Espérame. Ahí está. Alrededor de todo el cuadrito. Y en las esquinas vamos a hacer un aumento. Así. Y aquí hago el aumento en la esquina. Ay, espérame. Ahí está. Y luego agarro cada cadena flotante. Así. Ay, espérame. Es que esto se me está metiendo aquí y me hace un desastre. Porque no quiero que no quiero que el gris se interponga con el color café. Entonces, así. Y en las esquinas hago un aumento. Aquí. Esa esquina y hago el aumento. Y entonces hago esto, punto por punto. ¿Sale? Lo tejo y rematamos cuando terminemos aquí. Tengo que terminar con un aumento. ¿Ok? Ok, miren, ya quedó. Y entonces, voy a cortar tantito no al ras. Y lo voy a dejar así. Lo voy a dejar que se esconda abajo. Aquí. Corto tantito y vamos a ver. Las ventanitas de aquí la dejé a 2 de este lado y a 1 de la de enfrente. Y aquí ya la tantean, ¿ok? Ahora, esta de aquí atrás vamos a pegarla con el silicón. Ay, espérame, que sí. Ay, ahí está. Y vamos a hacer esto. Aquí sí procuro ponerla en las orillas para que pegue bonito. Y no se levanten las orillas. Y en medio nada más hago 4 gotitas. Ay, ahí estás. Así. Ok, dejen tapo. Ahí está. Entonces, vamos a hacer esto. Déjenla agarro. Y las trato de alinear con las otras 2 ventanas. Así. ¿Ok? Vean. Entonces, ya quedó. Trato de centrar. Y ahora sí ya quedó. Entonces, van a hacer las 3 ventanas así. Las pegan y regresamos. Ok, vamos a hacer la chimenea que lleva aquí de frente.
¿ok? Entonces, vamos a tejer 20 cadenas. Son 20 cadenas y las voy a cerrar así, con un punto deslizado. Subo con una cadena y tejo 20 puntos bajos en la primera vuelta, ¿ok? Lo tejo y regreso. 20 puntos bajos. Así. ¿Sale? Punto por punto. Lo tejo y regreso. Ok. De la vuelta 2 a la 4 vamos a tejer punto por punto. Nos subimos con una cadena y tejemos punto por punto. Lo tejo y regreso de la vuelta 2 a la 4. ¿Ok? Ok, miren, ya lo cubrí. ¿Saben qué? Voy a pegarlo de una vez, con mucho cuidado. A ver si me sale. Dejen bajar el silicón. No le pongo en las orillas. Ay, bueno, esa era la idea. No ponerle en las orillas. Ok. Y vamos a... Ay, Dios. Solamente yo me meto en esto. Lo mejor lo meto por debajo. Ahí está. Dejo que seque tantito, si no eso me va a causar estragos. Ok. Vamos a tejer en la vuelta 5. Voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. No es necesario que cuentes. Confía en mí. Vamos a tejerlo así y regresamos hasta donde alcances. 2 puntos bajos, un aumento. Así. Por toda la vuelta. Lo tejo y regreso. Si te quedas incompleto al final, no te preocupes. ¿Ok? Miren. Creo que sí fue mejor pegarlo por abajo porque si no, no hubiera podido tejer ahorita. Así. A ver. Ay, espérame. Tengo que agarrar bien el punto. Y me sobran 2 puntos bajos. Miren. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Ahora, la vuelta 6 y 7, tejo punto por punto. Lo tejo y regreso. ¿Sale? No estoy contando. No necesito contar. Le estoy dando la forma y regreso. Ok. Ya que terminamos, vamos a rematar. Y ya quedó. Voy a esconder esta tirita. Esta parte no la voy a poder coser porque yo la pegué al cartoncito. ¿Ok? Entonces, si se fijan, quedó mucho resistol ahí abajo. Entonces, si yo trato de coserla, no se va a poder porque también el cartón me va a impedir eso. Se suponía que no iba a pasar eso.
Pero ya saben, hay cosas que pasan. Entonces, lo que voy a hacer es pegarlo. Así. Y voy a pegarlo aquí. Así. Voy a dejarlo a una vuelta de donde está la orilla. Y lo voy a tratar de centrar a la parte de en medio del tren. ¿Ok? Y vean. Dejo que seque y regreso. Ok, miren, vamos a hacer este adornito que va así. Bueno, de hecho van las dos ruedas. Va así y aquí va una rueda. Aquí. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Vean. Para eso hicimos el cilindrito de 5x5 por 4.5. Entonces, voy a rellenar para que no se apachurre cuando uno esté maniobrando la máquina. Entonces, ahí está. Así. Entonces, vamos a comenzar con el color blanco. Y comenzamos con 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro con un punto deslizado. Y en la segunda vuelta hago una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 3 hago punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Y vamos a tejer así. 12 puntos bajos. Los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 a la 15 vamos a tejer punto por punto, pero ahora sí tomamos el punto completo. Ok, lo tejo y regreso de la vuelta 4 a la 15. ¿Sale? Así. Punto por punto. Cierro con un punto deslizado y subo con una cadena y vuelvo a tejer 12 puntos bajos. Vamos a tejerlo y regresamos. Ok. Miren, no fue en la vuelta 15, fue en la vuelta 10. Ay, no sé qué estaba pensando. Es 4, 6, 8 y la vuelta 10. Entonces, no se preocupen, yo lo corrijo en el video. Voy a rematar. Y miren, ya introduje el tubito. ¿Ok? Voy a rellenar un poquito más. Y vamos a hacer la tapita. Para esto. Ok, así. La tapita vamos a hacer 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6.
cierro la vuelta y en la segunda vuelta vamos a hacer una cadena, un aumento, cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Así. Y cierro la vuelta. Vamos a rematar, pero voy a dejar estambre para unir al tubito. Entonces, vean. Así. Agarro y coso punto por punto. Así. Sé que me van a decir, queda un poquito corto. No, es que tú lo vas a estirar. Cuando unes la tapita, se estira un poquito y ya queda. Necesito estirarla para que esta parte también quede justita. Si no, va a quedar como muy aguado. Y miren. Así de rápido se va a coser. ¿Cómo va agarrando uno práctica, verdad? Cuando ya los primeros me costaba un buen atorarlo, agarrarlo. Pero ahora, miren, con 2 dedos. No manches. Es que sí, de veras que sí me queda como que ya es una agilidad. Hasta yo me sorprendo. Ok, ¿qué vamos a hacer? Lo voy a pegar, no he rematado, miren. Lo voy a pegar de tal manera que quede un poquito volado. Así. Y esta parte la voy a coser. Así, así, así. Y agarro la vuelta 1 del verde. Y hago pellizquito. Y clavo el amarillo. Pellizquito en el verde. Y clavo el amarillo. Así. Muy bien. Y aquí remato. ¿Sale? Y lo paso por aquí. Y corto. Y ya quedó. ¿Ok? ¿Sale? Entonces ya está agarrando forma la maquinita, la locomotora. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a hacer las ruedas, que creo que es lo único que nos falta. Y regresamos para hacer todas las rueditas, hasta la chiquitita. Es que miren, estaba pensando en algo. Yo creo, voy a usar Sharpie color dorado, a ver si... Y vamos a marcar así. Giro. Así.
¿ok? Así. Así voy a marcar todas las 4 rueditas. Bueno, y también las pequeñas. Y regreso. Ok, miren. ¿Qué hice? Delineé en las orillas de lo dorado. Y ya quedan los rieles. Creo que es la manera más bonita que se vean las llantitas. Vean. ¿Ok? Yo sé que van a decir, se ve desproporcional. Sí, porque todavía le falta lo... ¿Ven que este tipo de llantas lleva algo alrededor? Entonces eso es lo que vamos a tejer. ¿Ok? Entonces voy a comenzar a tejer las llantas. Ok, miren. Ya quedó de un lado las llantas. O bueno, las ruedas, más bien. Y entonces, creo que sí queda. Ajá. Esta creo que tenía que haberla bajado un poquito, pero vamos bien. Entonces, miren, las llantas, las de atrás, yo sé que se pasó un poquito del... Sí, mucho, dijo, mucho de la máquina. Ese lo podemos remediar haciendo más pequeñas las llantas, pero creo que era lo más... Se va a ver bonita, nada más que en vez de 8 puntos bajos, alrededor hay que ponerle como 6 o algo así, pero se va a ver bonita, no se preocupen. Se va a ver bonita. Las llantas quedan así de gorditas, que yo confío que queda bien porque todavía faltan los vagones. Entonces, esta es mi versión de una locomotora, pero ustedes pueden hacer los cambios que quieran. Es que en sí las llantas sin nada ya ocupaban el espacio completo. Vean. Entonces, vean. Entonces necesitaba yo sacarlas un poquito para que quedaran bien las llantas. ¿Ok? Entonces, y no son llantas, ruedas, son o los rieles, o no sé cómo le llaman. Entonces, vamos a hacer esto. Para hacer lo que es alrededor de esto, vamos a hacer esto. Hago 8 puntos bajos, 4, 5, 6, 7, 8. Si la quieres más angosta, pone 5 o 6 cadenas nada más. Cierro en forma de círculo con un punto deslizado. Subo con una cadena y hago punto por punto. 8 puntos bajos en esta primera vuelta. ¿Ok? 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Empujo esto hacia arriba y vamos a hacer una tripita, o bueno, un tubito de la vuelta 2 a la 28, punto por punto. Subimos con una cadena, tejemos 8 puntos bajos, así, hasta llegar a la vuelta 28, lo tejo y rematamos, pero dejamos estambre para poder unir el tubito. Lo van a ir rellenando conforme vayan tejiendo, ¿ok? Así.
Ay, perdónenme. Así. En la vuelta 4 subo con una cadena y otra vez. Entonces, hasta la vuelta 28 lo tejo y regreso. Acuérdense de ir rellenando para que no les cueste trabajo y no queden espacios sin rellenar. ¿Ok? Ok. Miren, ya llegué a la vuelta 28 y voy a rematar. Vamos a rellenar este pedacito. Me ayudo con las puntas de las tijeras porque son chatas, no son con pico. ¿Ok? Entonces, ya después de hacer esto, vamos a hacer ensarto la aguja. Y vean, hago esto. Lo junto así y clavo aquí. Y voy clavando así, alrededor del tubito. Aquí, a este punto voy a llegar, saco por este lado y ya atravieso así. Para que me cueste menos unirlo. Así. Y estoy tomando punto por punto y uno punto por punto. Aquí ya es el último. Y vean. Vamos a rematar así. ¿Ok? Clavo y lo mando. Y entonces trato de frotarlo para que se acomode el relleno. Una vez que terminamos, vamos a tomar el silicón líquido. Y voy a hacer esto. Ahí está. En la parte de en medio voy a poner silicón líquido. Ahí está. Y metemos con mucho cuidado el círculo. ¿Ven? Lo jalo tantito y lo acomodo. Y ya quedó. ¿Ok? Y así van a ser las 4 ruedas. Espérenme. ¿Qué me falta? Ah, ya me acordé. Es que puse mi para que pueda enderezarlo. Y entonces van a ir como en la parte media, pero voy a hacer esto. Las voy a pegar por separado. Y vean, estoy poniendo que esta punta llegue al centro de la llanta. ¿Ok? Y hago esto. Quito. Y más o menos estoy poniendo el silicón donde va a pasar el palito. Vean. ¿Ok? Ay.
¿Ok? Entonces, por mientras, lo dejo secar. Ahora, voy a hacer la llanta más pequeña. Esa vamos a hacer exactamente la misma forma que hicimos la otra llantita, pero en esta ocasión vamos a tejer 4 cadenas. 2, 3, 4. Cierro en círculo con un punto deslizado y hago una cadena, hago 4 puntos bajos. Ay, espérenme. Espérenme. Es que esto lo tengo que esconder, pero no tiene que formar parte del punto. Ahí está. Va 1, 2, 3, 4. Y cierro con un punto deslizado. Empujo hacia arriba la parte del centro. Y hago de la vuelta 2 a la 12, punto por punto. 2, 3, 4. Y cierro con un punto deslizado. Y así, vuelta 3, subo con una cadena y hago 4 puntos bajos. 2, 3 y 4. Así hasta la vuelta 12 y cerramos exactamente igual como les enseñé ahorita a cerrar y pegar la ruedita esta. ¿Ok? A esta no le puse relleno, la dejé así porque está tan pequeñita que no tiene caso. O sea, está muy angostita. Entonces, lo hacemos y regresamos. ¿Sale? Ok, miren, ya tengo la tirita y entonces voy a hacer exactamente lo mismo. Ay, espérame. Me equivoqué, era acá abajito. Así. Aquí. Y así. Salgo por acá arriba y 1. Así. Ok. Ahí. Y entonces vamos a rematar. Vuelvo a rematar y lo mando por otro lado. Y ok, vamos a hacer lo mismo. Poner el silicón en la parte de en medio. Ay, espérenme. Es que como está la boquilla muy grande, entonces, a ver. Así. Y la abro. Así. Así. Ya quedó.
Ok, miren, ya que secó tantito, vamos a acercar las llantas. Y vean, voy a tener que ponerla así. Ay, espérame. Así. Y va aquí la llanta. Ahí está. Ay, sí. ¿Ok? Y miren. Entonces, primero pego la llanta aquí. Nada más le pongo a la mitad de la llanta. O bueno, ya saben, de la rueda. Aquí. Ay, ahí está. Y entonces voy a pegar la que está más salida del palito, voy a poner la mitad. Así. Si ven, tengo el palito que va de este lado. Entonces, le pongo en la parte de arriba. Tengan mucho cuidado porque se pueden equivocar de lado. Y de aquí nada más le pongo una cuarta parte de la llanta. Porque va así. Ah, bueno. Y le voy a poner un poquito de silicón aquí. Ahí está. Porque va así. La sostengo tantito y esta también para que pegue, ¿ok? Lo dejo secar y regreso. Ok, miren, ya quedó. Mide 19 centímetros por 15 de alto. Vamos a ponerle algunos detallitos de adorno, pero eso va a ser al final, ¿ok? Sé que la llantita de al frente no toca el piso, pero la idea era esta, ¿ok? Se ve chistosa mi locomotora. Entonces, ahora vamos a hacer los dos vagoncitos. Voy a hacer uno primero para tomar medidas y todo. Vamos a necesitar cartón y hojas de color rojo. Es que se me acaba de ocurrir que voy a tener que forrar el piso y las paredes para que se sostengan. Pero no lo quiero hacer en sí la caja completa, sino voy a tejerlo todo y después pegamos los sostenes de cada pared. ¿Ok? Entonces los voy a tejer y regreso. Tejo uno y regresamos. Estas llantitas de aquí las vamos a hacer como hicimos estas. ¿Ok? Nada más que en vez de 4 puntos bajos van a ser 6 puntos bajos y cerramos en círculo. 6 cadenas, cerramos en círculo y luego hacemos los 6 puntos bajos. ¿Ok? Pero para que queden un poquito más gruesas, porque van a ir en los vagones. Pero primero vamos a pintarlos como lo hicimos en las otras, ¿ok? Y hago el vagón y regreso para que vean cómo va a quedar. Ok, miren, ya estoy forrando las piezas y las estoy pegando al vagón. Hay dos piezas que tenemos que recortarlas. Miren. Son como que hay que dejar de 5 centímetros porque vamos a ir adaptándolas a que entren, ¿ok? Esto tiene que hacerse, aunque yo les dé unas medidas, pero si ven que ustedes tejen diferente a mí, que es lo más probable, necesitan ajustarlas. No se preocupen, ajustenlas. Miren, ya quedó. Y entonces ahora las forro. Estas de abajo sí quedó igual. Ahora, dependiendo de lo que quede, pego dos de este lado y de este para que se ajuste y yo ajustar estos lados pequeños cortando
las tiras. Todo puede ser ajustado. Son tentativamente las medidas, pero puede haber cambios. Ok, miren, queda forrado así por dentro. Esa era mi idea. Que así lo hubiéramos hecho también en la camioneta, pero no se me había ocurrido. Y entonces podemos meter un osito, podemos meter otra cosa, ¿ok? Entonces, lo dejo secar y vamos a hacer el otro vagón para explicarles cómo hacerlo. Ok, miren, estoy pensando si en vez de listón voy a usar esta paletita y pegarlo debajo de los vagones y de la máquina. Miren, sería así. ¿Ok? Entonces voy a ver eso, pero eso ahorita lo vemos. Vamos a hacer el vagón. Para el vagón necesitamos tejer 15 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Más una. Y vamos a tejer a partir de la segunda cadena, punto por punto. Son 15 puntos bajos en la primera vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así, punto por punto. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 2 giro el tejido, subo con una cadena y tejo punto por punto. Ok, y vamos a tejer 15 puntos bajos. Tejo así de la vuelta 2 a la 15, punto por punto, y otra vez, y así, ¿sale? Son 15 puntos bajos en cada vuelta y tejemos 15 vueltas. Estaba acordándome que pueden hacerlo de jengibre, el tren. Nada más cambian los colores y la decoración tendría que ser en tonos. Por ejemplo, las llantas yo las pondría en café más oscurito y en los adornos en blanco y cositas así. Pero, y le tienen que hacer adornitos cosidos, así como si fuera hilvanado, para que se viera que era la galleta. Entonces, ¿te sirve este tren para otro tipo de trenes normales o de decoración navideña diferentes? O puedes hacerlo todo blanco o puedes hacerlo todo en azul cielo. Depende a tu decoración, ¿ok? Entonces, tejo la base del vagón, que son 15 vueltas de 15 por 15 puntos bajos en cada vuelta y regreso. Ok, en la vuelta 17. Espérenme. Ok, hice 16 vueltas, no hice 15. Entonces vamos a hacer una vuelta más y tejo. No afectaba, o sea, de hecho, pues aunque no les dijera tiempo, pues nada más hacemos una vuelta más. Son 16 vueltas. Es que me quedé con la idea de de las primeras 15 vueltas, pero no, es que agregué una más al final para que quedara más cuadradito. Ok, ya hice las 16 vueltas. En la vuelta 17 vamos a hacer esto. No estoy girando el tejido. Subo con una cadena y tejo un punto bajo por cada vuelta tejida. Entonces estamos hablando de 16 puntos bajos.
en cada lado, en este lado. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. No hago aumento en la esquina. Me voy a la cadena flotante y tejo 15 puntos bajos. 2. Ay, espérame. 3. 4. 5. 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y otra vez, en este lado hago 16 puntos bajos y en el último lado hago 15 puntos bajos, pero voy a tomar la parte de atrás de la cadena. En estos lados no se puede, pero en esa que sí tengo cadenita, se va a tomar el lado, la parte de atrás. Entonces aquí hago 16 puntos bajos. Ay, espérenme. Llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y tejo 15 puntos bajos. Ah, pero espérame. Tomando la parte de atrás de la cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Entonces, ya a partir de la vuelta 2 es más fácil. Son 62 puntos bajos en total. Entonces, de la vuelta 18 a la 27 vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? Dejen marco la vuelta 18. Entonces, de la 18 a la 27, punto por punto en color rojo. Y voy a cambiar a color amarillo. Entonces, antes de cambiar, les enseño. Ah, bueno, yo les había enseñado a cambiar el color. Pero cambiamos a color amarillo. Y hacemos la última vuelta en color amarillo, pero ahorita les explico cómo. Entonces, de la 18 a la 27, punto por punto. Ok.
Ya iba a avanzar más, pero adivinen qué se me ocurrió. Para que no me cueste tanto trabajo, voy a pegar el fondo del vagón. Ya los forré las tablitas. Esta es la de, bueno, de hecho es la más grandecita, miren, que sí está mucha la diferencia. Y entonces vamos a ponerle silicón líquido. Así. Y voy a hacer esto. Y sigo tejiendo. Y ya para que no me cueste trabajo ponerlo al rato. Y vean, ya quedó marcado bien la base. Seguimos tejiendo y regreso. Ok, ya terminé la vuelta 27. Y en la vuelta al finalizar, miren, ya clavé para terminar. Doblo la punta del color amarillo y cierro la vuelta. Jalo el rojo y entonces hacemos un amarre. Ok, y vamos a tejer así la vuelta 28. Es una cadena y hago un punto bajo. Luego me voy hasta la segunda vuelta y hago un punto bajo. Hago otro punto bajo, me voy a la segunda vuelta y bajo. Un punto bajo, espérame, chaparra. Y luego me voy otra vez a la segunda vuelta y hago un punto bajo. ¿Ok? Y así le hago por toda la vuelta. Lo tejo y regreso. Miren. Un punto bajo y el otro clavo hasta la segunda vuelta. Y hago un punto bajo. ¿Ok? Lo hago y regreso. Pueden pegar las laterales. Ya las pueden pegar después de que terminemos el amarillo. La pegamos así. Y luego ya pegan las dos que están al frente. ¿Ok? Entonces, lo hago y regreso. Ok. El último punto fue abajo y ya cerramos con un punto deslizado. Vamos a cortar. Y rematamos. Puedo hacer un nudo aquí para que esto se vaya para abajo y quede esto escondido en lo que vamos a pegar. ¿Ok? Entonces, en las partes largas vamos a pegar así. Ponemos el silicón así y la coloco así. ¿Ok? Entonces agarro el otro lado y hago exactamente lo mismo. Pongo el silicón. Así. Así. Y coloco y pego. Entonces hacemos eso con las otras paredes y regresamos.
Ok, miren, primero antes de forrar voy a medir si no necesita corte. Ya le había cortado un pedacito y entonces ya vi que ya quedó. Entonces vamos a forrar y regreso. Ok, miren, ya quedaron los dos vagones. Es lo que les decía, no sé si poner esto así o con listón. Porque con listón tendría que poner dos tiritas. Y necesito ver si el pegol serviría. Yo creo que mejor con las tiras de listón, ¿verdad? Entonces, voy a pegarlo desde aquí. Lo atravieso. Y vamos a tratar de pegar el otro lado. Agarré la otra punta del listón. ¿Ok? Miren. Ahí está. Entonces, voy a hacer esto. A 2 vueltas voy a pegar el listón. Así. Con mucho cuidado. Y le hago así con las tijeras para no pegarme yo, porque no estoy cortando el listón porque me falta la locomotora. Entonces, otra vez a 2 líneas. Ahí está. Y agarro el listón. Así. Así. Y ahorita que sequen, lo pegamos a la locomotora de la misma forma. ¿Ok? Así. Ok, miren. Puse unos cuadernos para que estuvieran casi al nivel. O dejen ver si alcanza otro. Para que el listón agarre. Porque... ¡Ay! Necesito que esté nivelado. Sí, ya quedó. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a pegar. Dejen, hago esto a un lado. Y así. Ahí. Voy a cortar. Y vamos a pegar. Entonces. Así. Ay, espérame. Esto es importante. Vamos a hacer esto. Y entonces voy a pegar. Y con las puntas de las tijeras me ayudo. ¿Ok? Ahora, quito este. Y vamos a hacer esto. Así. Ay, perdónenme. Ahí está.
y vamos a acomodar el listón. Que no meto las manos. Es que no quiero meter las manos porque siempre hago un desastre. Ahí está. Entonces voy a dejar que seque y voy a hacer las rueditas. Es lo mismo, nada más que estas les hice 6 puntos bajos, 6 cadenas, 6 puntos bajos en cada vuelta y hice 15 vueltas en estas llantitas. Entonces déjenlo, anoto y ahorita les enseño cómo las hago. Ok. Vamos a ver si me alcanza este pedacito. Vamos a tejer 6 cadenas. 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro en forma circular las cadenas. Subo con una cadena y tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro con un punto deslizado. Y tejo de la vuelta 2 a la 15 punto por punto. Subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Lo tejo y regreso. A ver si me alcanza. Es que este color casi no sale y creo que hoy lo pude conseguir y compré un paquete completo porque no es que este es muy difícil de que salga este tono. Ok, entonces ya terminé, ya la rellené y entonces vamos a hacer lo mismo de unirla así. Ok. Así. Y cierro. Bueno, remato más bien. Remato y clavo. Entonces voy a hacer lo siguiente, es pegar el centro aquí. ¿Ok? Entonces la introduzco y por atrás voy a ponerle el silicón con cuidado porque me ha costado muchísimo ponerle el silicón en medio. Entonces ya con que se lo ponga aquí atrás ya lo detengo. Detengo el riel y así hacemos todas. Hacemos 8 rueditas. ¿Ok? Entonces, estas van a ir pegadas a los lados de cada vagón. ¿Ok? Entonces, lo termino y regreso. Ok, miren, ya quedó. Midió 40 centímetros de aquí hasta acá. Miren. Ustedes le pueden poner lo que gusten. Ahora sí que pueden poner cualquier cosa. Y una amiga me dio la idea de poner el humo en ¿cómo se llama? En la chimenea del tren. Espero que les haya gustado mi tutorial. Mide 40 centímetros de largo y 15 de alto. Los vagones miden 9 centímetros de alto. Vean, caben muy bien varias cositas ahí en el
en el tren. Ay, me encantó, la verdad me encantó. Espero que a ustedes también y que puedan escoger los colores que gusten. Detalles, según yo iba a hacerle guirnaldas, pero la verdad se me está haciendo muy largo el video, entonces no va a subir, pero las guirnaldas las encuentran en la camioneta y vamos a ponerlas aquí y acá, ¿ok? Entonces las hago y tomo la foto o hago un video más corto de cómo puse las guirnaldas, como ven, y mejor sí, mejor lo hago y subo el video en Facebook. Es un short y entonces espero que les guste y nos vemos en el siguiente tutorial. ¿Sale? Bye.